Perfecto. Estudiantes, buenas noches, ¿cómo están? Hoy es nuestro tercer encuentro, creo, por nuestro encuentro sincrónico, es nuestro tercer encuentro sincrónico. Me he estado comunicando con algunos a través de correos electrónicos, retroalimentando los trabajos que en su momento me enviaron. Varias cosas por decirles acerca de esos trabajos a manera general. Eh, la verdad no sé por qué me envían trabajos sin ninguno de los ajustes que yo les había hecho o de las sugerencias que yo les había hecho en la revisión anterior. Entonces, o encontré trabajos idénticos a los que había revisado inicialmente o trabajos desmejorados en comparación con los que había revisado inicialmente. Encontré algunos sí con algunos cambios muy positivos. Entonces, pues yo pienso que este tema es de compromiso un poco con la clase, con el ejercicio que se propone. Entonces, a partir de esto, lo que vamos a hacer para las siguientes entregas es que cuando me vayan a enviar trabajos, me resalten en otro color los cambios que ustedes han hecho, para yo no tener que leerme otra vez lo mismo que he leído dos o tres veces, porque pues no me parece que tenga ningún sentido. Entonces, esa es la principal indicación, por favor. A partir de ahora, los ajustes que ustedes le hagan al trabajo que van armando y que me envíen, por favor, resaltados. Yo lo que no vea resaltado no lo reviso. Bueno, como segundo punto para comentarles, hoy vamos a revisar el tema de métodos y técnicas de recolección de información. A partir del tema que revisamos hoy, hay dos actividades propuestas. Una es un crucigrama, esa es una actividad individual que ustedes encuentran ya montada en la plataforma. La pueden realizar a partir de hoy y hasta el próximo 25 de septiembre, que es cuando nos volvemos a encontrar. Y dos, de manera grupal, van a empezar a elaborar, a diseñar y elaborar esas herramientas de recolección de información, dependiendo pues de lo que ustedes consideren va a ser más útil para recoger la información para desarrollar su trabajo de investigación. No sé si hay alguna pregunta. No leo chat, estoy súper adolorida de los ojos, entonces no alcanzo a leer chat porque se van todos los mensajes muy rápido. Si alguien tiene micrófono y tiene dudas, por favor lo escucho. Bueno, eh, acá es importante saber pues que ya nos estamos metiendo a toda la parte metodológica del proyecto de investigación. Ya ustedes, se supone, debieron haber hecho su planteamiento del problema a partir de una pregunta general, varias específicas que alimentan esa pregunta general, un objetivo general que es correspondiente con la pregunta y varios objetivos específicos, ¿cierto? Ya tenemos una justificación, ya tenemos una delimitación del problema y ahora necesitamos saber cómo vamos a recoger la información que requerimos para dar respuesta a esas preguntas que nos planteamos, ¿no? Entonces ya vamos a introducir en todo el tema metodológico y es básicamente describir cómo se realiza el trabajo de campo o de investigación, la forma como se llega a la meta propuesta desde el inicio. Es decir, vamos a ir trazando ese camino para poder responder la pregunta de investigación. Esta metodología, digamos que está dividida en tres partes. Una es el enfoque, que es lo que nos determina la manera en que nosotros como investigadores vamos a recoger, a ordenar y analizar los datos. Dos, desde los métodos, es decir, qué estrategias vamos a usar como investigadores para acercarnos a conocer nuestro objeto de estudio, luego analizarlo y explicarlo. Y tres, qué herramientas e instrumentos vamos a diseñar para esa recolección de información. Entonces son tres ítems completamente complementarios, el enfoque, los métodos y las técnicas. Pero entonces vamos a ver de manera más puntual a qué se refiere cada uno de ellos. El enfoque puede ser cualitativo o cuantitativo, dependiendo de lo que busquemos con nuestro problema de investigación. Si buscamos encontrar correlaciones entre dos variables, seguramente estaremos hablando de un método, de un enfoque cuantitativo, pero si por el contrario buscamos explicar fenómenos o hacer unas comprensiones más profundas de ese fenómeno,
pues nos estaremos refiriendo al enfoque cualitativo. Como métodos, tenemos el estudio de caso. Recordemos que los métodos es lo que nos permite saber cómo vamos a conocer nuestro objeto de estudio. Tenemos el estudio de caso, la etnografía y la historia de vida, y como técnicas, que son esas herramientas puntuales que diseñamos para recoger la información, tenemos la entrevista, la observación, el grupo focal, la revisión documental o los cuestionarios desde el enfoque cuantitativo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Dime, Weimar. Buenas noches, Marcela. Quería preguntarle, más que todo una pregunta con respecto a esto. ¿Usted de pronto al finalizar la clase nos podría compartir esta información en los correos para poderla tener presente en el desarrollo del siguiente avance? Weimar, yo cada vez que tenemos encuentros sincrónicos les he enviado la información que compartimos en la clase. ¿No te ha llegado ninguna de las presentaciones que yo he enviado? Sí, sí, claro que sí. Sino que quería pues como tener Ah, claridad no, sobre esta ese es un para acuerdo el y un próximo. compromiso. Ese es un compromiso que yo hice con ustedes desde que iniciamos y así lo voy a seguir haciendo durante todo el semestre. Perfecto, muchas gracias. Vale, Weimar, con mucho gusto. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que acabo de plantear? Perfecto. Bueno, entonces nos vamos a concentrar primero en los enfoques. Vamos a diferenciar rápidamente cuál es el enfoque cuantitativo, cuál es el enfoque cualitativo. El cuantitativo se encarga principalmente de medir fenómenos, se caracteriza principalmente porque mide fenómenos, hace uso de la estadística como herramienta principal para el análisis de los datos. Busca probar unas hipótesis y hace un análisis de causa-efecto. El enfoque cualitativo, por el contrario, explora los fenómenos en profundidad, se conduce en ambientes naturales y cotidianos, los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística, sino más en el tema interpretativo. El proceso del enfoque cuantitativo es secuencial, deductivo y analiza la realidad de una manera objetiva. Por el, por el contrario, el cualitativo tiene un proceso inductivo, es recurrente, analiza múltiples realidades objetivas y no tiene una secuencia lineal, es decir, podemos ir en un punto y podemos devolvernos para reajustar eso que habíamos hecho antes a partir de lo que encontramos nuevamente. ¿Cuáles son las bondades que tienen cada uno de estos enfoques? El cuantitativo nos permite generalizar resultados, controlar ciertos fenómenos, nos da precisión, una réplica de resultados en otras situaciones similares y también nos permite predecir a partir de los resultados que encontremos. El enfoque cualitativo, por el contrario, pues profundiza en significados, tiene una riqueza interpretativa y se preocupa más por contextualizar el fenómeno que por hacer generalizaciones pues de los resultados. Difícilmente desde un enfoque cualitativo se pueden hacer generalizaciones, sino que más que generalizar, pues se estudia a profundidad un fenómeno particular. Ahora, recordemos que los métodos son esas estrategias que usamos como investigadores para acercarnos a conocer nuestro objeto de estudio. ¿Cuáles son los principales métodos? Y digamos que los que yo he encontrado en los trabajos que he revisado, básicamente están casi todos referidos al estudio de caso. El estudio de caso es una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares y se preocupa por hacer una indagación empírica que examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real. Entonces se habla, por ejemplo, de cuáles son algunos de los temas que ustedes han planteado. Regálenme un segundo, yo abro mi cuadrito.
Entonces, por ejemplo, hay un tema de satisfacción laboral y clima organizacional en una universidad. Ese es un estudio de caso porque se centra principalmente en analizar esos dos fenómenos en una universidad. Em, Hay un tema de responsabilidad social en la CHEC. Entonces, ese es otro estudio de caso. Están concentrados en la CHEC sobre un tema de responsabilidad social. Hay un estudio de caso sobre el impacto del incremento del dólar en una empresa de aviación. Entonces, vean cómo al estar enfocados estas investigaciones en casos puntuales, pueden ser denominados un estudio de caso. La etnografía es otro método de investigación. Pretende describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos culturales y comunidades. Se basa en la observación participante. Ese es su principal instrumento de recolección de información. Eh, por ejemplo, alguien hablaba de los neosolteros, me parece. Los neosolteros como un grupo poblacional que está emergiendo ahora debido a las nuevas condiciones pues, de la contemporaneidad. Ese podría ser un estudio etnográfico. No se está centrando en un lugar particular, sino que básicamente se va a encargar de recoger significados, de recoger creencias, de observar comportamientos y prácticas que tienen estas personas que van a ser investigadas respecto a ese concepto de los neosolteros. Y hay otro método de investigación son los diseños narrativos, principalmente la historia de vida, en la que el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas. Puede referirse a toda la historia de vida de un individuo o grupo, un pasaje o época de dicha historia de vida o varios episodios, pues dependiendo de lo que se quiere investigar. En este caso particular, creo que no hay algún trabajo que esté orientado hacia la historia de vida, pero les puedo dar un ejemplo. Hay una investigación que está haciendo pues un colega sobre prácticas agrícolas en un determinado sector colombiano. Pero esas prácticas agrícolas no se acercó a esas prácticas agrícolas ni por estudio de caso ni por etnografía, sino a partir de lo que las personas le fueron contando de cómo fueron desarrollando sus prácticas agrícolas. Entonces fue a partir de lo que las personas le contaban de su historia de vida que se fue construyendo todo el proceso investigativo. Vamos a desmenuzar uno a uno estos métodos de investigación y luego pasamos a ver las técnicas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? O voy profundizando en cada uno de los métodos y ustedes me van preguntando si es que se generan dudas. Eso. Weimar estaba revisando cuál era tu tema, no me acordaba en qué grupo estabas tú. Ya, el sistema TIC. Bueno, entonces decíamos, ¿qué es el estudio de caso? Es una investigación empírica dirigida a integrar un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real por la imposibilidad de separar las variables de estudio de su ambiente. Trata de comprender los acontecimientos tal como son concebidos por los participantes. Realiza una descripción contextualizada del objeto de estudio, se dan procesos de negociación entre el investigador y los participantes e incorpora múltiples fuentes de datos y análisis de los mismos. Este estudio de caso, de entrada, lo que nos obliga a hacer como investigadores es contextualizar qué es eso puntual en donde vamos a investigar. Dígase organización, empresa X, grupo X, lo que sea que vayamos a estudiar. Debe haber una contextualización de ese lugar que vamos a investigar, pero además una justificación de por qué hacerlo en ese lugar.
de por qué decidí que iba a centrarme en ese estudio de caso y no en otro lugar. El estudio de caso pues se puede clasificar de acuerdo a su estrategia de investigación, simplemente dedicados a describir, explorar, a ilustrar o explicar fenómenos. Se puede clasificar de acuerdo al número de casos que conformen el estudio. Puede ser un caso único. Me centro en la organización, bueno, en el clima y la satisfacción laboral de la Universidad X. O puedo comparar el clima y la satisfacción laboral de la Universidad X y el clima y la satisfacción laboral de la Universidad Y. Los dos haciendo este ejercicio de comparación, cada uno desde el estudio de caso. Y también, pues, desde el paradigma desde el que el investigador se ubique, puede ser con un enfoque positivista o interpretativo. ¿Cuáles son las múltiples técnicas de las que puede hacer uso el estudio de caso? La entrevista no estructurada, la entrevista estructurada, cuestionarios, observación directa, la revisión de documentos, es decir, cualquier técnica de recolección de información que me permita entrar en relación con las personas que me pueden dar respuesta a ciertas preguntas o me pueden ubicar en el fenómeno que estoy estudiando o revisando documentos o artefactos que también den razón un poco de eso que estoy investigando. Eh, el estudio de caso es adecuado para dar respuesta a cómo y por qué ocurren los fenómenos. Se estudia un tema determinado, permite estudiar un fenómeno desde múltiples perspectivas, permite explorar de forma más profunda ya que describe exhaustivamente una situación social y explica los múltiples factores incidentes. Los resultados empíricos generados pueden ser comparados con los aspectos teóricos, lo que contribuye a fortalecerlos o corregirlos. Resalta la importancia de reconocer casos específicos en ciertas latitudes y es útil cuando el investigador necesita analizar la particularidad de un caso. Es decir, me interesa analizar de manera particular esta universidad o este fenómeno en esta universidad porque considero que se están generando muchísimos problemas, no sé, de convivencia, por decir algo. ¿Hay alguna pregunta sobre el estudio de casos? Bueno, el segundo método que veíamos era la etnografía. La etnografía muchas veces está muy asociada a los antropólogos, porque son los que se encargan de ir a observar, de meterse en la comunidad, de hacer parte de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros sin ser antropólogos podemos hacer uso de la etnografía como un método para desarrollar nuestro proceso de investigación. Les contaba, por ejemplo, el caso de una de sus compañeras que se interesan por temas de un grupo social específico, que son estos neosolteros, y cómo ellas podrían hacer uso de la etnografía para acercarse a ese objeto de investigación. Creo que también hay otro grupo, es que no me acuerdo muy bien. mm, Se me fue. Ah, hay un tema de rotación en el comercio. Creo que no es en una empresa en particular, sino que van a analizar diferentes establecimientos comerciales y todo el tema de la rotación. Ellos también podrían hacer uso de la etnografía como método de investigación. No se están concentrando en un caso específico de una organización, sino que van a analizar diferentes comportamientos desde en un mismo sector, pero desde diferentes puntos de vista. ¿Qué es la etnografía? Investiga grupos o comunidades que comparten una cultura. El investigador selecciona el lugar, detecta a los participantes y por último recolecta y analiza los datos. Pretende describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. La etnografía estudia categorías, temas y patrones referidos a las culturas, presenta los resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural. Por ejemplo, desde la etnografía, qué podría estudiarse? Prácticas del lenguaje.
estructuras sociales, estructuras políticas, económicas, educativas, religiosas, valores y creencias, definiciones culturales sobre algo, interacciones sociales, ritos y mitos que hay en ese grupo social que estemos investigando, procesos productivos, patrones y estilos de comunicación, centros de poder, distribución de poder, etcétera. Muchísimos elementos, pues que básicamente están mediados por temas culturales y que están mediados por la subjetividad de quienes hacen parte de ese grupo que estamos observando. Eh, sí, podría ser LICET, podría ser este tipo de investigación aplico para analizar el impacto que tendría un producto. Sí, yo creo que podría funcionar bien, pero eso es más que una investigación científica, eso es más como una investigación de mercado, creo yo. Si estás pensando para esta clase de hacer esa investigación, no aplica. Esa te serviría para una clase de mercadeo, pero acá estaríamos viendo más otras cosas, creo yo. Eh, los diseños etnográficos, de acuerdo a su objetivo, a su objeto de estudio, se pueden clasificar en diseños realistas, describen las categorías y la cultura en términos estadísticos y narrativos. Los diseños críticos analizan categorías o conceptos vinculados con cuestiones sociales, pretenden esclarecer la situación de los participantes relegados con fines de denuncia. En los diseños clásicos se analizan temas culturales y las categorías son inducidas durante el trabajo de campo. Los diseños microetnográficos se centran en un aspecto de la cultura, por ejemplo. Hola, ¿me escuchan? Ya estoy de regreso. Creo que tengo algunos problemas con mi internet. Vale. Vean, les decía, vean la importancia de delimitar claramente el problema de investigación, porque es que si uno no lo delimita, prácticamente cualquier cosa le podría servir para investigar cualquier cosa, porque no tienes claro realmente qué es lo que qué es lo que quieres investigar. Entonces, si yo me concentro en que lo que quiero investigar son las prácticas de consumo de este grupo social, entonces ya sé que puedo hacer un diseño microetnográfico como método de investigación y que entonces me voy a concentrar en hacer principalmente observación y una que otra entrevista. Pero si digo que quiero investigar a los neosolteros, perdón que esté dando este ejemplo, pero es el que tengo pensado para este tema etnográfico. Pero si yo solo digo que quiero investigar a los neosolteros, pues me puedo ir a hacer observación, a hacer entrevistas, a aplicar un montón de cuestionarios,
etcétera, etcétera. Recojo un montón de información que no sé para qué me va a servir porque al final no sé qué es lo que voy a querer investigar. Entonces, vean la importancia de tener claramente definido qué es lo que quiero investigar. Los estudios de casos culturales consideran a una cultura de manera completa y la metaetnografía que revisa varios estudios etnográficos para encontrar patrones. Esto es muy común, por ejemplo, vamos a comparar, no sé, cómo funcionan los neosolteros, vuelvo al mismo tema, acá en Colombia y los neosolteros en España, por ejemplo. Entonces ya se empiezan a generar relaciones entre dos grupos poblacionales diferentes. ¿Cuál es el rol del investigador en un método etnográfico? Es un observador participante, es decir, que convive con el grupo o vive en la comunidad y pasa largos periodos inmersos en el ambiente o campo. Con el tiempo debe irse convirtiendo gradualmente en un integrante más del grupo. Obviamente para este ejercicio que estamos haciendo yo no les voy a pedir que se vayan con el grupo que vayan a estar investigando, para nada, pero sí se va a requerir cierta inmersión en ese grupo poblacional que ustedes van a investigar. Utiliza diversas herramientas para recolectar sus datos culturales: observación, entrevistas, grupos focales, obtención de documentos, materiales y artefactos para hacer pues justamente el análisis a partir de estos elementos, redes semánticas, técnicas proyectivas y autorreflexión. Lo importante es interpretar lo que se va encontrando a partir de estos instrumentos que se diseñan para recoger la información. El investigador hace una observación inicial general y luego comienza a enfocarse en ciertos aspectos culturales. Ofrece descripciones detalladas del sitio, los miembros del grupo o comunidad, sus estructuras y procesos y las categorías de los temas culturales. Mm, ¿Cuáles son las acciones para llevar a cabo un proceso etnográfico? ¿Cuál sería como el proceso? Primero, pues vamos a delimitar el grupo o la comunidad en la que vamos a hacer la investigación. Se debe hacer la inmersión inicial en el campo, una verificación de la pertinencia de la comunidad para el estudio, es decir, si esa comunidad que decidí investigar, si, si, es, si está catalogada como eso que estoy buscando investigar. Eh, Se debe hacer un contacto siempre bajo parámetros de respeto y transparencia con los informantes o con los líderes de ese grupo. Se empieza a hacer una recolección y análisis de datos de manera abierta, es decir, datos muy generales del grupo que me permita entender cómo funciona, cuáles son como sus prácticas culturales principales, como sus dinámicas generales. Y a partir de esa recolección de datos, pues se hace como un reporte, ¿no? Este fue el análisis pues que hice de manera general del grupo y luego ahí voy identificando cuáles son de manera específica esos datos que me interesan y entonces pues que me van a permitir dar respuesta a mi pregunta de investigación. De manera que ya en un segundo momento ya hay una recolección y análisis de manera enfocada, se hace un reporte sobre esos datos específicos. Es, si se necesita, se amplían observaciones y se confirman pues las categorías que se hayan construido pues con las mismas personas del grupo. Se elabora el informe, se verifica el informe con quienes hacen parte del grupo, eso es parte de la ética que uno tiene como investigador. Pues finalmente se hace la salida de campo, pues que es muy difícil muchas veces, sobre todo en procesos largos, investigativos largos, donde ya se generan un tipo de vínculos más afectivos que investigativos con estos grupos, ¿no? Imagínense ustedes personas que sí se introducen por completo en la comunidad y duran no conviviendo con ellos pues todo el día o todo el tiempo, pero sí con una frecuencia bastante importante, pues ya después cuando se finaliza el proceso investigativo, la persona prácticamente hace parte del grupo, entonces es bien complicado ese proceso de desprendimiento. ¿Cómo vamos con la etnografía? ¿Quedó clara? Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Hay alguien al otro lado? ¿Me están escuchando?
Gracias, es que pregunto que si hay alguna pregunta, por lo menos me dijeran, no, pues bueno, por lo menos sé que no hay ninguna pregunta, pero no sé si me escuchan o no me escuchan. Y como estoy teniendo problemas con mi internet, dudo. Pero bueno, ya, gracias. Ahora, el tercer método que veíamos era la historia de vida. ¿Qué es la historia de vida? Cuando una persona narra de manera profunda sus experiencias en función de la interpretación que ésta le haya dado a su vida y el significado que se tenga de una interacción social. Por ejemplo, ahora pienso en este tema que les decía de la rotación del comercio, este tema de investigación o inclusive el mismo de los neosolteros, podría pensarse desde una historia de vida. Cómo cada persona ha construido su propia vida o cuáles han sido las experiencias que han tenido estas personas, por ejemplo, para denominarse neosolteros o cuáles son las vivencias que han tenido estas otras personas que han generado que no puedan tener una estabilidad laboral en el ámbito comercial y que entonces estén pues eh, rotando permanentemente. La historia de vida busca capturar el proceso de interpretación viendo las cosas desde la perspectiva de las personas, quienes están continuamente interpretándose y definiéndose en diferentes situaciones. Ofrece un marco interpretativo a través del cual el sentido de la experiencia humana se revela en relatos personales, de modo que da prioridad a las explicaciones individuales de las acciones. Revela las acciones de un individuo como actor humano y participante en la vida social mediante la reconstrucción de los acontecimientos que vivió y la transmisión de su experiencia vital. Es decir, que la historia de vida básicamente lo que nos permite es realizar una interpretación de lo que las personas han hecho durante su vida, ya sea con relación a un fenómeno particular o con relación a su vida en general. Pero es básicamente cómo la persona interpreta su vida a la luz de ese fenómeno y nosotros como investigadores, qué interpretación le damos a eso que la persona nos dice. ¿Me hago entender? O sea, como que promueve una doble interpretación. El de la persona desde su punto de vista, desde sus vivencias, y el del investigador desde lo que, a partir de lo que dicen las personas y a la luz también de la teoría, cómo interpreta eso, pues que nos comparten las personas. Eh, En la historia de vida, el entrevistador solicita al participante una reflexión retrospectiva sobre sus experiencias en torno a un tema o aspecto. Durante la narración del individuo se le solicita que amplíe sobre los significados, las vivencias, los sentimientos y las emociones que percibió y vivió en cada experiencia. También se le pide que realice un análisis personal de las consecuencias, las secuelas, los efectos o las situaciones que siguieron a dichas experiencias. Como les decía al principio, en la historia de vida, el investigador analiza la historia de vida, pasaje o acontecimiento de una persona, el ambiente en el que vivió la persona o sucedieron los hechos, las interacciones, la secuencia de eventos y los resultados pues, que se sucedieron a partir de lo que cuenta la persona. Y posteriormente, analizando estos tres elementos, se reconstruye la historia del individuo, se narra desde la óptica del individuo y se identifica categorías y temas emergentes en lo que se narró del individuo. Entonces vean cómo es el doble ejercicio de interpretación. A partir de la interpretación que la persona hace de su vida, se hace una reconstrucción inicial. Esta reconstrucción pues está narrada desde la óptica del individuo y esta narración lo que nos va a permitir es identificar categorías y temas emergentes, temas que son además reiterativos a partir de lo que esta persona nos narró pues como parte de su historia de vida. Las historias de vida pueden ser de tópicos que están enfocados en un suceso o fenómeno. Por ejemplo, lo que les decía, hacer historias de vida a partir de los nuevos solteros, por ejemplo, ese sería el tópico. Historias de vida biográficas, es decir, de una persona, grupo o comunidad, y no incluye la narración en vivo. Entonces yo puedo hacer la historia de vida, puedo hacer un proceso de investigación como con historia de vida, no sé, de Lucho Herrera, se me ocurre ahorita, por ejemplo. Y no necesariamente la tengo que hacer entrevistándolo a él, sino relacionándome con personas cercanas a él,
con personas pues muy metidas en el mundo del ciclismo, de la época de él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que estoy haciendo es una reconstrucción de la vida de este señor a partir de la voz de otro. Y también puede haber historias de vida autobiográficas, ahí sí son de una persona, de un grupo, de una comunidad e incluye los testimonios en vivo. Puede ser la historia de vida de todo un individuo o grupo, solamente un pasaje o un momento de la vida de esa persona o ese grupo, o de varios pasajes dependiendo de lo que uno quiere investigar. Las historias de vida pueden ser individuales, pues no son útiles para determinar los factores que conllevaron a ciertos acontecimientos. Es un estudio para documentar las experiencias vividas por varias personas a raíz de una situación particular y hay una indagación sobre el papel desempeñado por alguien en una situación particular. Es decir, esto es muy orientado hacia una sola persona y queremos analizar un fenómeno en particular. Las historias de vida colectivas, pues son estudios sobre la desarticulación de grupos, por ejemplo, investigaciones sobre experiencias grupales o análisis de causas de comportamientos grupales. ¿Hay alguna pregunta sobre la historia de vida? Bueno. Mm, Después de haber revisado los métodos, seguíamos con las técnicas. Entonces, recapitulemos. Enfoque cualitativo o cuantitativo. Los métodos, historia de vida, etnografía o estudio de caso. Ahora vamos a ver las técnicas. Puede ser la entrevista, que es yo creo que una de las más conocidas, la observación, el grupo focal, la revisión de documentos, registros, materiales y artefactos. Ya desde el método que ustedes se ubiquen, cada una de estas técnicas les puede ser útil. O sea, ustedes en una etnografía, en un estudio de caso o en una historia de vida van a poder hacer uso de cualquiera de estas cuatro técnicas de recolección de información. La entrevista es una conversación dirigida entre dos o más personas con preguntas y respuestas que pueden tener diversos grados de formalidad. Permite recoger información como datos, opiniones, ideas y críticas sobre temas y situaciones específicos, así como la interpretación que se dan de los como la interpretación que le dan los entrevistados. La observación permite explorar y describir la mayoría de los aspectos de la vida social para comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias, así como los patrones que se desarrollan y los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas. El grupo focal son reuniones de grupos pequeños o medianos en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales que fomenta la interacción de la sesión. Y la revisión de documentos, registros, materiales y artefactos es un análisis reflexivo para comprender el sentido de la comunicación y la acción a partir de documentos, registros, materiales y artefactos. Yo creo que lo que ustedes más han escuchado, o seguramente en lo que más han pensado en el momento de imaginarse su investigación, han sido entrevistas y observaciones, que es quizás como de las técnicas más utilizadas, ¿no? O no sé cómo en cuáles otros hayan pensado ustedes.
Entrevista. Sí. Vean que las otras técnicas también son muy útiles, o sea, dependiendo en verdad lo que uno quiere identificar. Por ejemplo, vuelvo a este grupo de los que están haciendo el análisis del clima y la cultura, el clima y la satisfacción laboral, por ejemplo, hacer grupos focales les podría ser mucho más útil incluso que hacer entrevistas porque van a poder focalizar justamente las preguntas que les interesan y van a poder sacar conclusiones de manera grupal, identificando como ciertas tendencias. Entonces, pues realmente sí hay que hacer como una elección muy cuidadosa de cuáles técnicas me van a permitir conocer qué. Vuelvo y repito, ahí la importancia de saber qué es lo que quiero investigar. De ahí la importancia de precisar preguntas, de precisar objetivos, de delimitar. Bueno, la entrevista, la famosísima entrevista. Ah, la entrevista, más allá de ser una conversación con dos personas, entre dos personas, em, yo creo que tiene también sus, sus secretos. No es una conversación porque sí, pero sí debe tener un sentido, sí se debe generar un ambiente de confianza entre el entrevistado y el entrevistador, justamente para que el tema fluya de una manera más natural y digamos que haya mayor precisión en la información que nos está, mayor precisión y mayor veracidad en la información que nos está dando el investigado. Entonces, la entrevista es una reunión para conversar e intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado. A través de preguntas y respuestas planteadas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados. Regularmente en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo piloto, es decir, como diríamos cotidianamente, tanteando el terreno, y se van estructurando conforme avanza el trabajo de campo. Las entrevistas pueden ser estructuradas. Entonces el entrevistador ya lleva una guía de preguntas específicas y debe cumplirla al pie de la letra, de tal forma que se garantice que dé respuesta clara el entrevistado a eso que me interesa saber. Hay unas entrevistas semiestructuradas, pues que si tiene una guía de preguntas no debe ser cumplida a cabalidad y además el entrevistador puede introducir preguntas adicionales, de pronto para aclarar algún concepto, para profundizar en algo que haya llamado la atención. Es decir, en estas entrevistas semiestructuradas no todas las preguntas están predeterminadas y digamos que el entrevistador tiene mayor libertad para preguntar de acuerdo a cómo se vaya dando la conversación con el entrevistado. Y hay preguntas, hay entrevistas abiertas que se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Estas entrevistas abiertas son, digamos que muy flexibles y para personas que hasta ahora están arrancando en temas de investigación pueden ser no tan útiles. ¿Por qué? Porque se pueden desviar del tema de investigación, pueden terminar preguntando cosas que no tienen nada que ver con su tema de investigación o se pueden quedar en un tema solamente y se les olvidan los otros temas que también nos interesa, pues por los que también nos interesa indagarle al investigador. En la entrevista, pues hay diferentes tipos de preguntas, pues que es importante tener claro para sí mismo hacer esas guías de entrevista, ¿no? Hay unas preguntas generales que parten de planteamientos globales para dirigirse al tema que interesa al entrevistador. Hay preguntas para ejemplificar, sirven como disipadores, como disparadores para exploraciones más profundas, en las cuales se solicita al entrevistado que proporcione un ejemplo de un evento, un suceso. Por ejemplo, ¿cuándo se ha sentido así? O en la situación, en una situación X, ¿usted considera que ha pasado tal? O sea, algo como ya más llevado a la vida real. Las preguntas estructurales eh, son las en las que el entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjunto o categoría. Y las preguntas de contraste al entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a símbolos o tópicos y se le pide que clasifique símbolos en categorías. Estas son como las clasificaciones más, pues más conocidas. También se pueden clasificar como preguntas de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, de antecedentes, de simulación, etcétera, etcétera, etcétera.
Como les decía, pues la entrevista más allá de ser una conversación entre dos personas, pues debe tener un sentido y debe tener una lógica y debe tener como esa introducción que, que finalmente propicie ese ambiente de confianza y de espacio pues de investigación. Entonces, pues lo recomendable es arrancar una entrevista con preguntas generales y fáciles, como para ir entrando en sintonía con el entrevistado, como para ir como un poco adaptándonos a ese proceso de recolección de información. Luego ya arrancamos con las preguntas complejas, que van a requerir un poco más de construcción, de elaboración por parte del entrevistado. Luego algunas preguntas sensibles, si hay temas muy subjetivos que hay que tocar, pues para la entrevista, entonces pues se van haciendo esas preguntas, además porque ahí ya el nivel de confianza un poco entre el entrevistado y el entrevistador, pues va a ser más alto. Entonces pues va a facilitar muchísimo más que se aborden esos temas sensibles y ya unas preguntas de cierre muchas veces orientadas como a confirmar lo que se dijo durante toda la entrevista o a concluir pues algún tema que haya quedado volando. ¿Hay alguna pregunta sobre la entrevista? Perfecto. La observación. Recordemos que la observación, hacíamos mención hace un momento, que era como la técnica más dada sobre todo por la etnografía. Sin embargo, desde los otros métodos, pues también se puede hacer observación. La observación no es cuestión de copiar pasivamente lo que ocurrió o está sucediendo, sino de interpretar su significado. Vean cómo también veíamos en la entrevista, o bueno, tal vez no lo mencioné, pero también en la entrevista se trata de interpretar lo que la otra persona está entendiendo de mi pregunta y de interpretar la respuesta que da. Y ahí es cuando el investigador debe ser muy hábil de cómo hace conexiones y cómo en esas preguntas de cierre, por ejemplo, confirma esas conexiones que hizo con un elemento y con otro elemento pues que se tocó durante la entrevista. O sea, ahí el investigador debe ser muy hábil para identificar como esos patrones repetitivos o esas cosas en las que el entrevistado insiste, que muchas veces pasan desapercibidas por el mismo entrevistado, pero que ya uno externamente puede identificar como patrones, como elementos que se repiten y que entonces me pueden decir algo sobre lo que yo estoy investigando. Mm, la observación, ya volviendo a la observación, implica profundizar en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. Es útil para recolectar datos acerca de fenómenos, temas o situaciones delicadas o que son difíciles de discutir o describir. También es útil para confirmar datos recolectados mediante otras técnicas, cuando los participantes no son muy articulados o cuando no son muy descriptivos. Entonces, si logramos hacer una que otra entrevista, seguramente si luego vamos a observar el comportamiento o una dinámica de ese grupo que estamos observando, pues seguramente vamos a poder confirmar eso que nos dijeron en la entrevista o vamos a darnos cuenta que lo que nos dijeron en la entrevista pues no tiene nada que ver con la realidad. También es útil cuando no hay mucha familiaridad con el fenómeno o con un grupo a investigar y pues lo podemos usar como esa herramienta para introducirnos en ese fenómeno o en ese grupo que vamos a investigar. ¿Cuáles son sus propósitos? Explorar ambientes, contextos y aspectos de la vida social, describirlos junto con las actividades que allí se desarrollan, comprender procesos y vínculos entre personas y sus situaciones, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren. Identificar problemas, generar hipótesis para futuros estudios. Mm, de los elementos que se pueden observar. Por ejemplo, el ambiente físico del entorno, el tamaño, el arreglo espacial o distribución de señales, accesos, sitios con funciones centrales, todo eso, dependiendo del fenómeno que estemos estudiando, todo esto nos puede proporcionar información muy valiosa sobre lo que estamos investigando. También se pueden observar el ambiente social humano.
cómo se organizan los grupos, los subgrupos, patrones de interacción, vinculación, modos de comunicación, cómo se toman las decisiones, cómo es el tema del poder en esos grupos, qué ritos tienen, qué costumbres tienen, qué tradiciones tienen. Todo eso, repito, dependiendo de lo que estemos investigando, nos puede dar información muy valiosa. Actividades individuales y colectivos, qué hacen los participantes, a qué se dedican, cuándo y cómo lo hacen, propósito, etc. Otros elementos son artefactos que se utilizan, por ejemplo, no sé, eh, el celular. El celular, entonces, ¿cuál es el uso del celular y qué significado tiene el celular para las personas de este grupo que estamos investigando? Hechos relevantes como eventos e historias ocurridas y retratos de los participantes. Muchas veces las fotografías, los cuadros o diferentes imágenes nos pueden dar también luz sobre eso que estamos investigando. Acá hay un ejemplo sobre un caso de observación, como la observación que muchas veces es como, digo yo, subvalorada como estrategia, como técnica de recolección de información, pues nos puede dar, pues nos puede proveer información bastante valiosa. Los invito a que lean el ejemplo. Me avisan cuando acaben de leerlo. ¿Habías pensado que la investigación fuera tan útil, Weimar, por ejemplo, la observación fuera tan útil como en este caso? O sea, ¿hubieras pensado que con la observación hubieran podido llegar a estas conclusiones? Porque muchas veces nos centramos en que la única técnica de recolección de información es la entrevista, por ejemplo, o la aplicación de cuestionarios o encuestas, pero desconocemos, digamos, el potencial que tienen estas técnicas de recolección de información. Vuelvo y repito, y qué pena ser tan insistente con lo mismo, o sea, les va a salir, les va a saber esto a cacho, como se dice vulgarmente, pero por eso es importante saber qué es lo que quiero investigar, porque entonces así voy a poder definir qué herramienta me va a servir para poder responder esa pregunta que yo me hago. Pero si yo formulo cualquier pregunta, pues entonces cualquier herramienta me va a servir porque finalmente ni sé qué es lo que quiero investigar. O sea, cualquier cosa, entonces cualquier herramienta me sirve.
Yo creo que esa es la gran diferencia y lo que marca una línea transversal entre el que realmente quiere investigar y quiere aprender este proceso de la investigación y el que está realizando un trabajo por cumplir unos tiempos y unas condiciones para pasar un curso. Entonces, bueno, quería compartirles este ejemplo justamente para que tuvieran una perspectiva más amplia de cómo eh, técnicas muchas veces menospreciadas como la observación nos pueden dar información tan valiosa, pues, y casi que de una manera impensable, ¿no? ¿Qué hace un buen observador? Necesitas saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas no verbales, ser reflexivo y disciplinado, para escribir anotaciones, así como flexible para cambiar el centro de atención si es necesario. ¿Cuáles son como los tipos de observadores, digámoslo así? Hay unos observadores no participantes, que es cuando se hace la observación de manera indirecta a través de videos, de fotografías. Hay una participación pasiva, está presente el observador, pero no interactúa con el grupo. Hay una participación moderada, el observador únicamente participa en algunas actividades, pero no en todas. Eh, Hay una participación activa, participa en la mayoría de las actividades sin mezclarse por completo con el grupo, sigue siendo ante todo un observador. Y hay una participación completa en la que el observador se mezcla completamente con el grupo y prácticamente se vuelve un integrante más del grupo que está observando. ¿Hay alguna pregunta sobre la observación? Todo claro. Bueno, veíamos que otra de las técnicas de recolección de información es el grupo focal. El grupo focal es, digamos que más allá de entrevistar, por ejemplo, personas, pues su unidad de análisis es un grupo. Lo que ese grupo construye y lo que ese grupo expresa, pues acerca de un fenómeno por el que se le está preguntando. Con el grupo focal se analiza la interacción entre los participantes y cómo se construyen significados grupalmente, diferente a las entrevistas que buscan explorar las narrativas individuales, es decir, acá de manera grupal, qué es lo que se construye frente al fenómeno que estoy investigando. El grupo focal consiste en reunir a un grupo de personas y trabajar con este grupo de personas respecto a los temas que interesan en el planteamiento de investigación. Los grupos pueden ser de 3 a 5 personas cuando se expresan emociones o temas complejos y de 6 a 10 personas si las cuestiones pues son más, menos personales y menos sensibles. Acá yo creo que es importantísimo, tanto acá en la entrevista como en los grupos focales, es súper importante tener ese tacto, tanto para el diseño de los instrumentos como para la aplicación de los mismos. O sea, recordemos que estamos trabajando con otras personas y que todas esas otras personas sienten y que muchas veces la forma en que se haga una pregunta, la forma en que esté elaborada una pregunta y la forma en que se lance esa pregunta puede herir susceptibilidades y puede cambiarnos por completo el sentido de la entrevista o del ejercicio del grupo focal que se esté realizando. Entonces, es muy importante ser muy claros en cuál tema estoy investigando, qué tan sensible puede ser para las personas con las que estoy trabajando y entonces de qué manera yo genero o establezco como esos cuidados que debo tener en aras de no dañar al otro, primero, y en aras también de que mi investigación no se vaya a ver afectado, pues por esas susceptibilidades que se puedan generar. El grupo focal no solo tiene un potencial descriptivo, sino sobre todo tiene un gran potencial comparativo que es necesario aprovechar, porque vamos a poder identificar cómo las personas que conforman un grupo pueden dar respuestas completamente diferentes frente a un fenómeno.
El formato y la naturaleza de la sesión o sesiones de los grupos focales depende del objetivo y las características de los participantes y del planteamiento del problema. Solo pues dependiendo de lo que queramos investigar y de la profundidad que tenga cada una de las sesiones de trabajo, pues sabremos cuántas sesiones requerimos para poder pues hacer todo el proceso de recolección de información previsto para el proceso de investigación. La guía de temas pues, que se puede trabajar en los grupos focales puede ser estructurada, semiestructurada o abierta. Eh, en la primera, en la estructurada, hay tópicos específicos y mínimo margen para salirse de esto. En la semiestructurada se presentan tópicos que deben tratarse con libertad para incorporar nuevos, alterar parte del orden en que se abordan. Y en la abierta, pues simplemente se plantean temáticas generales y ya dependiendo cómo se dé la dinámica del grupo, tanto el investigador como el grupo mismo, pues va resolviendo esas temáticas generales. Es decir, esto tiene una similitud con la forma en que son diseñadas las entrevistas, ¿no? También esto pues va a dar, digamos que va a ser muy relacionado con la experiencia y con el expertise que tenga el investigador, pues en el desarrollo de procesos de recolección de información. Mm, en los grupos focales también es muy útil hacer uso de material estimulador para romper el hielo. Y esto es como las famosas actividades que se hacen para que entren en confianza, para que nos vayamos como introduciendo un poco en el tema que queremos investigar. El caso es como para poner a las personas en sintonía de ese proceso que vamos a desarrollar. Y también para generar ese ambiente de confianza que necesitamos, pues justamente para que el proceso de investigación o el grupo focal se desarrolle de manera exitosa. Entonces se puede introducir un tema, incentivar una discusión o proveer unos puntos de comparación y que los participantes expongan su perspectiva y experiencias de forma detallada. Y esto se puede hacer haciendo uso de dibujos, fotografías, recorte de periódicos, entre otros. Otra alternativa para complementar la discusión en los grupos de enfoque o los grupos focales son los ejercicios escritos. Es decir, que además de hacer la discusión de manera grupal, se pueden diseñar ciertas preguntas para que las personas respondan de manera individual. Esto, por un lado, nos va a permitir conocer la percepción individual de cada persona que hace parte del grupo sobre temas muy sensibles, pero además nos va a también permitir comparar las respuestas que dan estas personas sobre el mismo problema. Muchas veces estos grupos focales, vuelvo y repito, dependiendo del tema y dependiendo también como del nivel de confianza y la dinámica que se haya como generado en el grupo, pues van a dar pie para que las personas hablen con sinceridad sobre ciertos temas. Y muchas veces, incluso si uno tenga mucha confianza con el grupo, se siente más cómodo escribiéndolo que diciéndolo. Entonces, esta alternativa de escribir como parte de estrategia de recolección dentro de los grupos focales es muy válida y es muy útil también muchas veces. ¿Hay alguna pregunta sobre los grupos focales? Hola. Bueno, grupos focales. ¿Qué? Grupos focales. No hay preguntas. Eh, la última técnica que veíamos desde la investigación cualitativa era la recolección de información. Era que la última técnica de recolección de información desde la investigación cualitativa era la revisión de documentos, registros, materiales y artefactos. Eh, la- Esto es, digamos que es muy similar a la observación y también, como les decía en su momento, es muchas veces muy subvalorada, es decir, no se le da
la importancia que para el análisis de ciertos fenómenos puede tener. Ay, perdón, un segundo. Muchas veces estos artefactos nos ayudan a comprender como sobre todo sentidos culturales y simbólicos que las comunidades o los grupos que estamos investigando pues le dan a ciertos elementos. Las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades producen, narran o delinean sus historias muchas veces a partir de esos artefactos, de esos documentos, de eso que han elaborado o que ha sido pues como parte viva de su trayectoria. Son útiles para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano. La recolección de artefactos implica entender el contexto social e histórico en que se fabricaron, usaron, desecharon y reutilizaron. Pueden ser obtenidos como fuentes de datos bajo tres circunstancias. Uno, se debe solicitar a los participantes de un estudio que proporcionen muestras de tales elementos, solicitar a los participantes que los elaboren a propósito del estudio u obtener los elementos sin solicitarlos directamente a los participantes. Por ejemplo, unas investigaciones que se hayan hecho respecto a partir de la revisión de artefactos, pensemos, por ejemplo, en las mochilas, estas que hacen los arahuacos, los de la Sierra Nevada de Santa Marta, y todo lo que se ha ido construyendo a partir de una mochila. Entonces, uno ve la mochila, aparte que son preciosas, para ellos tienen un sentido, el orden de los colores, el orden de las líneas, las mochilas guayú también, el sombrero volteado también, o sea, pensemos como en todas, o sea, ahorita como para ejemplificar esta práctica, pienso en esos elementos como con ese valor cultural que además de que son preciosos, pues tienen un sentido para las comunidades absolutamente diferente al que tenemos nosotros como consumidores de esos productos, ¿cierto? Yo ando feliz con mi mochila Wayu, por ejemplo, porque es divina con los colores que tiene, pero más allá de que sea muy bonita, quienes la tejieron le dieron un sentido al porqué ese tejido, al porqué en ese momento, al porqué ese color. Entonces es como, y esto pues lo estoy poniendo pues como ejemplo, ¿no? Pero si pensamos en otros elementos, eh, por ejemplo, en una empresa, ¿qué elemento podría ser? ¿Qué podría ser en una empresa? Por ejemplo, el celular. ¿Cómo el celular en una empresa nos puede marcar los horarios de trabajo? Entonces, o cómo el celular se identifica como parte o no parte de una empresa. Como el uso de un uniforme en una organización, esto siendo, por ejemplo, un símbolo, un artefacto, puede hablarnos algo sobre la construcción que hay en esa organización, sobre el uso y el porte del uniforme. Cosas de ese tipo, no sé si sean claros los ejemplos, o sea, si me entiendan un poco como con el análisis, ya más allá de entrevistar o de observar a las personas, es como el sentido que se le da a temas materiales. Tenemos artefactos individuales, por ejemplo, documentos escritos personales, documentos y registros preparados por razones oficiales, personales, a veces íntimas, o por razones profesionales cuya difusión es generalmente pública. Materiales audiovisuales consisten en imágenes, así como cintas de audio o video generadas por un individuo con un propósito definido. Su difusión puede ser desde personal hasta masiva. Artefactos individuales, como artículos creados o utilizados con ciertos fines por una persona, o archivos personales, colecciones o registros privados de un individuo. Venga, diciéndoles esto, caigo en cuenta que, por ejemplo, esta técnica de recolección de información es muy utilizada en la historia de vida. Entonces, pensemos, alguien está haciendo una investigación de la historia de vida de Marcela Prieto Rodríguez y encuentran que en los, no sé, tantos años que tiene esta señora Marcela Prieto Rodríguez, siempre o digamos que la mayor parte de su vida ha tenido una cadena que siempre, pues que porta, que no se la quita por nada del mundo.
y entonces se empieza a interpretar cuál es el valor de esa cadena para la vida de esta señora Marcela Prieto Rodríguez. Y desde ahí se puede empezar a generar conclusiones de qué pasaría si la cadena se le perdiera, por qué nunca la ha reemplazado, por qué la ha reparado tantas veces, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto seguramente nos va a dar respuesta que si fue que se la regaló a alguien, entonces qué sentido tenía ese alguien que se la regaló para esta señora, o si fue que se la encontró, entonces qué valor tuvo o qué significado tuvo para ella el habérsela encontrado. Bueno, no sé si sea un poco más clara con el ejemplo. Bueno, yo acá siento que estoy hablando sola. ¿Cuáles son los artefactos grupales? Hay documentos grupales como documentos generados con cierta finalidad oficial por un grupo de personas, profesional, ideológica u de otros motivos. Materiales audiovisuales grupales, imágenes, cintas de audio o video, páginas web producidas por un grupo con objetivos oficiales, profesionales u otras razones. Artefactos y construcciones grupales o comunitarios creados por un grupo para determinados propósitos, documentos y materiales organizacionales. Entonces acá ya hablamos de, por ejemplo, estados financieros. Muy buena pregunta, sí. Documentos y materiales organizacionales. Ustedes, pero tú no estás en el grupo de la Bolsa de Valores, ¿cierto, Dayana? Ah, no. Pero quienes están haciendo la evaluación de activos de la Bolsa de Valores, además de ya todo lo que han adelantado en tema de correlación de variables y todo eso, seguramente ellos tuvieron que iniciar con un análisis de documentos, pues documentos virtuales, pero finalmente tuvieron que analizar cifras y registros de las empresas pues que eligieron para hacer ese análisis, ¿verdad, Angélica? Ujú, exactamente. Entonces, también es una, o sea, vuelvo y digo, todo virtual, pero finalmente tuvieron que revisar documentos. Es que ahora estos nuevos tiempos tecnológicos nos cambian todo y nos facilitan todo muchas veces, pero finalmente, o sea, yendo a la realidad, esa es una revisión de documentos virtuales, de registros virtuales, pero al fin y al cabo revisión de documentos. Pero vuelvo y repito, una revisión de documentos me sería útil, por ejemplo, en un momento en el que yo tenga que analizar temas de satisfacción y clima laboral, por ejemplo, si tengo que, ya hay un plan definido de clima laboral, si ya hay unas encuestas que ya se hicieron previamente y cuál ha sido la retroalimentación de esas encuestas. Y entonces a partir de eso ya puedo diseñar unas entrevistas o ya puedo hacer unos grupos focales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vean la importancia, vuelvo y repito, vean la importancia de saber qué es lo que quiero investigar para a partir de eso saber cómo es que lo quiero investigar. Sí, José, yo he estado hablando bastante de ese tema hoy porque creo que es uno de los que tengo más presentes y lo he ejemplificado respecto a varios de lo que, a varias cosas de las que les he compartido hoy. Entonces, por favor, espero que hayan tomado atenta nota de todo lo que he dicho, ¿ah? Para que vayan, yo veré ese trabajo que me van a enviar el 25. Eh, ¿Hay alguna pregunta sobre la revisión de documentos? Bueno, digamos que entonces vuelvo a hacer un repaso. Decíamos al principio enfoque cuantitativo y cualitativo, ¿verdad? Métodos, entonces decíamos que es cómo me voy a acercar yo a mi objeto de estudio, que en este caso pues puede ser desde el estudio de caso, desde la historia de vida o desde la etnografía, ¿verdad? Y identificamos algunas técnicas, algunas están más amarradas a algunos métodos, pero finalmente
yo puedo hacer uso de cualquier técnica siempre y cuando esté seguro que me va a proveer la información que necesito para dar respuesta a mi pregunta de investigación. Entonces mencionábamos como técnicas la entrevista, la observación, los grupos focales y esta revisión de documentos, registros, materiales y artefactos. Vamos claros hasta ahí, ¿no? Listo. Ahora, desde la investigación cuantitativa, pues básicamente la recolección de datos no solamente son los cuestionarios, uno muchas veces piensa en la investigación cuantitativa, yo aplico cuestionarios y luego saco la tendencia y la variable y la media y mejor dicho, esa es como mi única herramienta. Pero pues no, resulta que hay más técnicas de recolección de información cuantitativa. Em, por ejemplo, tenemos los cuestionarios, tenemos las escalas de actitudes, la de Likert, el escalograma de Goodman y pruebas estandarizadas. ¿Cuál es el propósito de estos métodos? Obtener de manera relativamente rápida datos sobre las variables. eh, Son muy precisos para identificar actitudes, expectativas, opiniones y variables que pueden medirse mediante expresiones escritas o que el mismo participante puede ubicarse en las categorías de las variables. ¿Cuáles son las ventajas de hacer uso de estos cuestionarios? Que pueden ser anónimos, que es muy poca, pues no es costosa su aplicación, que es fácil de responder, que es fácil de analizar y comparar, que puede administrarse un considerable número de personas y normalmente hay versiones previas para escoger o basarnos en estas. Ahí pensemos, por ejemplo, en las pruebas estandarizadas. ¿Qué retos tienen estas técnicas? No se obtiene retroalimentación detallada de parte de los intervinientes, se evalúan actitudes y proyecciones, no comportamientos. El manejo del lenguaje puede ser una fuente de sesgos, no son impersonales, no nos proporcionan información sobre el individuo excepto en las variables medidas. La investigación cuantitativa también hace uso de la observación y pues su objetivo es recolectar información respecto a conductas y procesos. Se puede adaptar a los eventos tal y como ocurren y se evalúan hechos y comportamientos y nos hacen mediciones indirectas. Sin embargo, pues si desde lo cualitativo es un reto la observación, imagínense desde lo cuantitativo. Entonces hay dificultad para interpretar conductas, es complejo categorizar las conductas observadas y puede provocar sesgo. Y también puede haber análisis de contenido desde la investigación cuantitativa. Su propósito es recolectar información, no respecto a los mensajes, pero sí para identificar tendencias, por ejemplo. Se pueden adaptar a los eventos tal y como ocurren y se evalúan mediciones indirectas. Su dificultad es interpretar y categorizar los mensajes. Yo creo que tengo un ejemplo, bueno, ahorita se los presento si nos da el tiempo. Bueno, vamos a arrancar con los cuestionarios. Los cuestionarios pues consisten en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema y la hipótesis, pues para los casos en los que haya hipótesis. Mm, en los cuestionarios es necesario o es recomendable siempre incluir preguntas demográficas o de ubicación del participante encuestado. O sea, algo que nos diga quién está respondiendo ese cuestionario. Por ejemplo, el género, más o menos en qué rango de edad se encuentra, el nivel socioeconómico pues, en el que se ubica, qué estado civil tiene, qué nivel de escolaridad tiene. Y si ya lo aplicamos en una empresa, pensaríamos, por ejemplo, en el puesto de trabajo pues, que se ubica o en el área, qué tanto tiempo lleva trabajando, qué tipo de contrato tiene, en qué ciudad trabaja. Bueno, cosas que o sea, información, no por pedir información, sino información que nos permita ubicar y contextualizar esas respuestas que nos van a proporcionar las personas. En los cuestionarios se pueden hacer dos tipos de preguntas, las abiertas y las cerradas. Las abiertas son útiles cuando no hay información suficiente sobre las posibles respuestas de las personas. Son útiles para profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento. Su mayor desventaja es que son más difíciles de codificar y clasificar para el análisis. Y los cuestionarios con preguntas cerradas contienen
categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Pueden ser dicotómicas o incluir varias opciones de respuesta. Hay preguntas cerradas donde el participante puede seleccionar más de una opción o categoría de respuesta y pues estas preguntas cerradas, por supuesto, son mucho más fáciles de codificar y analizar. Mm, Hablando justamente de la tecnología y de la virtualidad, pues muchas veces los cuestionarios ya ni siquiera deben aplicarse de manera física o presencial, sino ya inclusive a uno por eso del Google Docs y por esas nuevas tecnologías envían muchos cuestionarios, pues justamente como parte de procesos de investigación. Entonces, ¿cómo pueden administrarse los cuestionarios? Por entrevista personal, por entrevista telefónica o autoadministrado. Ya, pues ya sea, pues como, ya que yo me encuentre con la otra persona y se lo aplique, o con un grupo y se los aplique, o llame a una a las personas, o simplemente se lo haga llegar de alguna forma a la persona lo resuelva y me lo envíe de vuelta. ¿Hay alguna pregunta sobre los cuestionarios? Les iba a mostrar un ejemplo sobre la... un segundo, por favor. Eh, Les voy a presentar unos ejemplos para que ustedes se den cuenta cuáles son los errores que muchas veces cometemos al formular preguntas, tanto en entrevistas como en cuestionarios, y pues que es muchas veces lo que nos desvía la respuesta, por consiguiente las herramientas siguen siendo pues inútiles para nuestro... Ay, Dios, ¿dónde está? Ay, un segundo, por favor. No sé qué se me hizo. Ay, ¿la están viendo? ¿Están viendo la... No sé cómo se hace eso. ¿Están viendo el cuadro? ¿Ahí lo están viendo? Ay, perdón, la tecnología me dio re duro. Bueno, acá, nos ubicamos acá. Eh, Vean cómo formular una pregunta problemática y cómo sería una pregunta mejorada. Eh, si tienen preguntas, en este momento no las puedo leer porque no estoy viendo el chat, estoy viendo el cuadro. ¿Votará en las próximas elecciones? Esta es una pregunta confusa por vaguedad de términos, porque no se sabe ni siquiera cuándo son las elecciones, ni en dónde, ni nada. ¿Cómo sería una pregunta mejorada? En las próximas elecciones del 10 de noviembre para elegir alcalde de Manizales, ¿piensa ir a votar? Otra pregunta problemática, cuando hay dos o más conceptos en una sola pregunta. ¿Qué tan satisfecho está usted con el servicio de comedor y el servicio médico que se ofrece en la empresa? Estamos haciendo dos preguntas, estamos preguntando por dos cosas en una sola pregunta. Puede ser que nos respondan solo una de las dos cosas. Entonces sería necesario hacer dos preguntas. ¿Qué tan satisfecho está usted con el servicio de comedor que se ofrece en la empresa? ¿Qué tan satisfecho está usted con el servicio médico que se ofrece en la empresa? Otro error, cuando hay muchas palabras. Como usted sabe, el próximo 10 de noviembre se celebrarán las elecciones locales en este municipio de Chinchiná para elegir alcalde en esa fecha.
¿Piensa usted acudir a las urnas a emitir su voto por el candidato que considera será el mejor alcalde del municipio? ¿What? O sea, le hacen a uno esa pregunta y la tiene que leer 3 veces para saber qué es lo que tiene que responder. Básico. En las próximas elecciones del 10 de noviembre para ir a elegir alcalde de Chinchina, ¿piensa ir a votar? Listo, al grano. ¿Sí o no? Otros errores. Los estudiantes no deben portar o llevar armas a la escuela. Ahí ya estamos emitiendo un juicio al formular la pregunta. La pregunta de una manera neutral sería, ¿los estudiantes deben o no portar armas en la escuela? ¿Listo? Cuando tenemos modismos o este vocabulario particular, ¿qué tan chévere es la relación con su empresa? Alguien que no sea de Colombia, por ejemplo, no va a entender cuál es el sentido de la palabra chévere. Entonces va a quedar en las mismas, no va a poder responder esa pregunta. Sería, ¿qué tan orgulloso se encuentra usted de trabajar en esta empresa? Por ejemplo. Eh, Cuando las preguntas están dirigidas a que solo algunos participantes la entiendan. ¿Cuál es el género y marca de bebida etílica que acostumbra adquirir con un mayor índice de frecuencia en sus compras? Ustedes le preguntan esto a un señor que está, no sé, eh, pues que posiblemente no tiene una amplitud de vocabulario tan grande, pues no va a poder responder. Ahora, ¿cuál es el tipo de bebida alcohólica y de qué marca acostumbra a comprarla? Acá hay otro error, y es que ahí tenemos igual dos preguntas en una sola. Sería, ¿cuál es el tipo de bebida alcohólica que compra con mayor frecuencia? Y ahora, ¿qué marca de bebida alcohólica usted compra con mayor frecuencia? Allá tendríamos pues divididas las dos preguntas, ¿sí o no? Y el uso de términos en otro idioma. ¿Qué efectos tuvo en su empresa el downsizing? A alguien le hablan de downsizing y no necesariamente debe saber qué es esto. Entonces podemos decirlo de una forma más sencilla. ¿Qué efectos tuvo en la empresa la reducción de empleados? Listo, ya, esos fueron los ejemplos. Ya vuelvo con ustedes por acá. ¿Cómo les parecieron los ejemplos? ¿Caemos en ellos con frecuencia, sí o no? Muchas veces preguntamos esperando que nos respondan algo y la verdad le quitamos la libertad a las personas de responder lo que realmente quisieran responder sobre eso que le estamos preguntando. Los leo, los leo. ¿Qué es esto? O sea, explíqueme primero qué es esto. Realmente sí, eh, todo tiene sus ciencias, chicos. Todo tiene su ciencia. Y diseñar un cuestionario o bajarse un cuestionario en internet, este analiza satisfacción laboral, me voy a bajar este y este es el que se lo aplico. No, muchas veces no nos funciona así, porque hay situaciones particulares que se dan en esta empresa y entonces eso es lo que a mí me interesa saber. Y no en todas las empresas se dan las mismas situaciones, no en todas las empresas hay un mismo significado para algunas palabras, por ejemplo. Entonces, esa particularidad de cada caso es lo que hace tan valioso que realmente le dediquemos tiempo y cabeza al diseño de estos instrumentos. ¿Mm? Bueno, otra de las técnicas para recoger información cuantitativa son las escalas para medir actitudes, como les había mencionado. Vamos a hablar de dos o tres, no recuerdo cuántas son. Una es la escala Likert, que ustedes conocen, presenta una serie de afirmaciones sobre la que se solicita a quien responde que manifiesta si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas. Tales afirmaciones deben expresar solo una relación lógica. Además, es muy recomendable que no excedan las 20 palabras.
Las escalas pueden ser autoadministradas o aplicadas mediante entrevistas e incluso pueden integrarse dentro de un cuestionario. Pues me imagino que han visto varias veces este tipo de preguntas, ¿no? Y seguramente ustedes también han aplicado, les han resuelto esto. Pero acá hay algo sobre lo que quiero enfatizar y es que muchas veces cuando se formulan opciones, opciones de respuesta o tres opciones de respuesta, o sea, un número impar, la tendencia es que las personas siempre busquen la opción intermedia. Y es decir, esto no nos va a dar información muy clara sobre su posición frente a lo que se le está preguntando. Por esta razón es que es mucho más apropiado crear escalas con opciones pares de respuesta, es decir, dos opciones o cuatro opciones, de tal forma que podamos ver una tendencia hacia un lado o hacia el otro lado, pero que básicamente nos permita conocer la inclinación de la persona y no pues que se quede en la mitad, que pues es gris, no nos dice si es blanco o es negro y a nosotros nos interesaba saber si era blanco o negro, pero pues la persona prefirió quedarse con un gris y pues eso no nos resuelve muchas veces mucho acerca de lo que estamos preguntando. Esta es otra de las técnicas y es el diferencial semántico, se llama. Fue desarrollado originalmente para explorar las dimensiones del significado sobre las palabras. Consiste en una serie de adjetivos bipolares que califican al objeto de actitud ante los cuales se solicita la reacción del participante. Entre cada par de estos se presentan varias opciones y la persona selecciona aquel que en mayor medida refleje su actitud. La aplicación del diferencial semántico puede ser autoadministrada o mediante entrevista. Entonces, por ejemplo, podemos usar un diferencial semántico. Alguien me preguntaba sobre algo de un producto. En una investigación para evaluar la actitud hacia un producto. ¿Barato o caro? Entonces ahí la persona va a marcar cómo le parece, si es barato o caro, sabroso o insípido. Si se dan cuenta, en este ejemplo, las palabras son completamente opuestas. Entonces, pues eso ya nos va también a facilitar una tendencia sobre, sobre la perspectiva pues, que tiene la persona frente a ese fenómeno que se está investigando. Eh, la otra técnica es el escalograma de Goodman. Este escalograma es un poco más complicado de entender. Aquí se presentan una serie de cuestiones jerarquizadas de mayor a menor y se pide al sujeto su veracidad en cada caso. Digamos que la primicia o desde donde parte es que la idea o sea, esta técnica parte de la idea de que las actitudes son escalables y se trata de saber hasta dónde llega el encuestado en esa escala. Es decir, ahí ya vamos a ver ejemplos, pero si un sujeto acepta una proposición, se supone que también lo hace en las inferiores a él. Eh, Veamos este ejemplo. Empecemos de abajo hacia arriba. Si una compañera del salón de clases quedara embarazada, probablemente no le recomendaría abortar. Es diferente a que me pregunten si una de mis mejores amigas quedara embarazada, no le recomendaría abortar. Es diferente a que me pregunten si en estos momentos quedara embarazada, no abortaría, por ejemplo. Si yo, si yo, o sea, lo que plantea esta técnica es que si yo digo que sí que estoy de acuerdo con esta afirmación de acá arriba, por descarte también voy a estar de acuerdo con esta y por descarte también voy a estar de acuerdo con esta. Veamos otro ejemplo. Conteste sí o no a las siguientes preguntas. Vamos de abajo hacia arriba. ¿Se considera una persona informada políticamente? Sí. ¿Le agrada mantener discusiones sobre política? Sí. ¿Ha intentado convencer a un amigo para que vote a un determinado partido? Sí. ¿Suele asistir a mitines de partidos políticos? Sí. ¿Milita usted en un partido político? Sí. Entonces, esto, digamos, respondió todo sí. Entonces, hubiéramos podido pensar que si desde el inicio hubiera respondido a la primera que sí,
Por consiguiente, las otras también iban a tener una respuesta de sí. Ahora, ¿se considera una persona informada políticamente? Sí. ¿Le agrada mantener discusiones sobre política? Sí. ¿Ha intentado convencer a un amigo? No. Entonces, esto ya me va a empezar a marcar una diferencia. Puede ser que sí le guste hablar de política, pero no le gusta meter a otros en temas políticos y ni siquiera esta persona necesariamente debe estar metida de manera pues completa en un tema político. No sé si sea claro el ejemplo. ¿Sí? Ok. ¿Hay alguna pregunta sobre las escalas para medir actitudes? Y otras de las técnicas, como les decía, muchas veces estas técnicas son más pensadas en en lo cualitativo que en lo cuantitativo, pero desde lo cuantitativo también nos pueden ser útiles. El análisis de contenido es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías y los somete a análisis estadístico. Veamos un ejemplo. Una investigación de este tipo estudió la cobertura y el tratamiento que se daba en la prensa británica a información sobre las vacunas para el sarampión, las paperas, la rubiola durante un periodo de 2 meses. Es decir, ¿qué hicieron? Revisaron los periódicos en Inglaterra y se dieron cuenta que tanta información había circulado durante esos 2 meses acerca de la cobertura de las vacunas. Es decir, no tuvieron que entrevistar a nadie, no tuvieron que hacer cuestionarios, no tuvieron que hacer nada, simplemente vieron la periodicidad de publicaciones sobre el tema que estaban investigando. Ese es un análisis de contenido cuantitativo. Ahora la observación desde lo cuantitativo. Consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías. El ejemplo, una investigación de este tipo usó una técnica conocida como la lista de verificación de conducta autista. Compararon las observaciones de profesionales de la salud en torno a los comportamientos autistas de niños brasileños con las observaciones de sus madres. Entonces, ya se hace un análisis a partir de comparar dos percepciones diferentes sobre un mismo fenómeno, desde lo profesional, los médicos, y también desde lo familiar, digámoslo así, con las mamás. Pruebas estandarizadas e inventarios. Estas pruebas o inventarios miden variables específicas como la inteligencia, la personalidad en general, la personalidad autoritaria, el razonamiento matemático. Bueno, demasiadas cosas, demasiados elementos y estas pruebas estandarizadas e inventarios son muchas veces las que usan los psicólogos, por ejemplo, los psicólogos conductistas principalmente, para analizar tendencias de conducta. Inclusive muchas de estas pruebas son las que retoman los psicólogos en las empresas para hacer los procesos de selección e identificar competencias, identificar actitudes de las personas para ver si se adecuan a ciertos cargos de trabajo. No estoy diciendo que los procesos de selección sean un proceso de investigación científica, ¿no? Es un proceso de investigación, pero no científica. Pero pues es como para ejemplificar un poco este tema de pruebas estandarizadas e inventarios. Y los datos secundarios implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos. Acá volvemos, por ejemplo, al caso de las chicas que están haciendo el tema de la bolsa de valores. Acá lo hablaríamos también desde un tema más cuantitativo, porque ellos están revisando documentos con números y no buscamos revisar desde esos documentos qué sintieron las personas cuando hicieron su estado financiero o qué sintieron las empresas o cuál fue el sentido que les dieron las empresas para elaborar esos estados financieros. Diferente fuera si estuviéramos analizando temas de gobierno corporativo, entonces, ¿qué sentido tiene para las personas reportar en la bolsa de valores, por ejemplo, sus estados Siete financieros como empieza en a aras de generar maquillar. transparencia y cumplir con sus propósitos de gobierno corporativo? Eso sería completamente diferente. Observan si entienden la diferencia entre uno y otro, pero, por ejemplo, acá pensemos en datos secundarios, en la observación de datos secundarios desde la investigación cuantitativa. Hubo un estudio que se realizó
sobre la asignación de becas. Sí, ese también lo tenía, pero ahora no sé en dónde. Mm, no, no sé en dónde tengo ese. El caso es que era un ejemplo de cómo habían comparado, cómo habían revisado los registros de las personas que habían accedido a becas en un determinado tiempo y cómo fue a partir de esos registros públicos de la entidad que generaba las becas que se dieron cuenta que las personas que tenían beca y eran mujeres, creo, se esforzaban más por mantener la beca que los hombres. Y no estoy acá promoviendo un tema de género, ni mucho menos, por favor, no lo vayan a tomar así, pero eso fue como una de las conclusiones que llegaron con el estudio que realizaron. ¿Cómo les pareció este tema? Sí, Dioselina. Esto es de irlo pensando, es de irlo elaborando. Em, Como yo les decía al principio, pues de lo que se trata es que ustedes ya empiecen a pensarse justamente sus, sus herramientas o sus técnicas de recolección de información. Ah, qué bueno, Weimar, eso me alegra mucho leerlo. Entonces, les recuerdo, uno, mm, primero quiero confirmar, ¿no hay ninguna pregunta sobre lo que conversé hace un momento? Luz, como le comenté a Weimar al principio de la sesión, yo después de cada sesión de clase siempre les he compartido el material. Es parte de mi compromiso como profesora. Yo me comprometí con ustedes desde el principio de semestre y yo cumplo mi palabra. De hecho, sí, señora, ya se los acabé de enviar. Bueno, entonces, si no hay preguntas sobre el tema, voy a repetir lo que dije al principio para que lo tengan en cuenta y no vayamos a tener inconvenientes de aquí en adelante. Vean, yo sé que son muchos trabajos los que ya están avanzados, mm, pues muy avanzados. O sea, yo quedé un poco triste después de hacer esta segunda revisión del documento porque, no, por favor, no vayan a malinterpretar lo que voy a decir. De alguna forma sentí que tuve que volver a leer todo lo que había leído en la entrega inicial. ¿Mm? O sea, yo en verdad me dedico a leer los trabajos y yo les hago comentarios porque leo los trabajos. O sea, yo podría ponerle solamente una nota porque lo envíen y ya. Yo leo los trabajos y busco darle sentido a eso, busco entender qué es eso que ustedes quieren investigar. Y a partir de eso es que yo hago los comentarios y hago las sugerencias. Tristemente, me encontré que en esta segunda entrega muchos me entregaron el mismo trabajo, no hicieron ninguno de los ajustes que yo les sugerí
y hicieron como quien dice lo que quisieron, inclusive desmejorando el trabajo que habían entregado inicialmente en algunos casos. En otros sí hubo una mejoría bastante eh, buena, cosa que aplaudí y felicité, pero en otros por el contrario no. Entonces, por un lado, si alguien me va a enviar alguna modificación, algún ajuste que hizo y tiene duda y quiere que se la revise, por favor me la envía al correo electrónico, pero resaltado en color, que yo vea qué fue lo que ajustaron para que no me toque ponerme a leer otra vez todo el documento. ¿Está claro? Punto número uno. Punto número dos. A partir de hoy y hasta el próximo, acá quedó mal, pero es hasta el próximo 25, gracias Angélica, hasta el próximo 25 de septiembre vamos a tener en la plataforma este crucigrama, un crucigrama. Ese crucigrama ustedes lo van a resolver de manera individual y va a ser preguntándoles por los conceptos que vimos hoy. Entonces les va a salir como técnica, como, bueno, les va a salir como la definición de cada uno de los métodos y las técnicas que revisamos hoy y ustedes deben completar el crucigrama. Solo tienen, creo que, tres posibilidades para resolver el crucigrama. Sean cuidadosos, lean las instrucciones que hay antes de iniciar la actividad, porque ya el crucigrama está montado así y si pierden sus tres oportunidades para resolverlo, pues lo lamento mucho, la plataforma no se puede volver a abrir ni se puede modificar para que ustedes vuelvan a presentarlo. O sea, tienen tres oportunidades y en la primera fallaron, no entendieron bien la dinámica, les quedan dos más para poderlo realizar. Entonces, por favor, sean cuidadosos, lean las instrucciones. ¿Está bien? Listo. Esa es actividad individual. Y ahora, en actividad grupal, como parte... bueno, 5 intentos. Súper, súper, Lisette. Pero entonces, no hagan no hagan cuatro, no malgasten cuatro y dejen el quinto. O sea, traten de hacerlo bien desde el comienzo porque, repito, la plataforma no se va a volver a abrir. Cinco intentos son más que suficientes para que ustedes puedan resolver ese crucigrama. Bueno. Esa es la actividad individual. Como actividad grupal, vamos a entregar entonces ya una primera propuesta de herramientas para recoger información, ¿cierto? Desde qué enfoque me voy a buscar, qué método voy a utilizar, qué técnicas voy a utilizar y por qué voy a utilizar esas técnicas y pues cómo va a ser el desarrollo de esas técnicas. Esto lo deben subir a la plataforma a más tardar el 25 de septiembre. ¿Está bien? Ok. Ese 25 es el 25 de septiembre tenemos muchas cosas, chicos. Y ese 25 de septiembre nos volvemos a encontrar para nuestro cuarto encuentro sincrónico. Bueno, ahí vamos a revisar algo sobre el marco de referencia, sobre la construcción del marco de referencia para la tesis. Y vamos a tener una mini charla sobre cómo qué herramientas nos proporciona la universidad para elaborar ese marco de referencia. ¿Con qué insumos contamos para elaborar ese marco de referencia? Yo antes del 25, la semana antes del 25, les voy a enviar un correo con las instrucciones de algunos preparativos que deben tener pues para esa clase del 25 de septiembre. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces yo sé que algunos tienen ahorita clase a las 8:30. Si quieren terminamos ya de una vez con eso. Alcanzan a ir al baño a medio comer algo, a alistarse para su clase de 8:30 hasta las 10:30. Y listo, pues no tienen clase de Jocelina. Nos quedamos acá hasta las 9. Y pues nada, nos veríamos entonces Ay, Weimar, que te vaya muy bien en ese examen. Nos vemos entonces en 15 días, el 25 a las 6:30. ¿Está bien, chicos?
Chao chicos, que descansen. Buena noche.